A ver, pensemos en esto un momento. ¿De qué sirve tener derechos humanos si al final solo están escritos en un papel? Es una pregunta potentísima, ¿verdad? Pues hoy vamos a sumergirnos en un texto jurídico de Honduras que es clave, precisamente, porque responde a esa pregunta. Vamos a ver cómo esas ideas tan abstractas, como la justicia, se transformaron en herramientas de verdad, en armas legales, para dar voz y poder a la gente que se enfrentaba a lo peor. Y para empezar, nada mejor que ir al meollo del asunto. La cita que vemos en pantalla del autor Hernán Cárcamo III no podría ser más clara, más directa. Es que lo dice sin rodeos. Da igual que los derechos humanos queden muy bonitos en las constituciones si luego no hay un castigo, una sanción real para quien se los salta. Y esta idea, esta tensión entre el papel y la realidad, es el motor de todo lo que vamos a explorar hoy. Vale, para poder entender cómo se llega a una solución, primero tenemos que hacer una pequeña pausa. Hay que ir a la base de todo, a la pregunta filosófica fundamental. ¿Qué es en realidad un derecho? ¿De dónde sale esa idea? Y para responder a esa pregunta, nos apoyamos en un filósofo, Carlos Santiago Nino. Y ojo, porque su idea es la piedra angular de todo esto. Nino nos dice algo muy potente. Los derechos humanos no son un regalo que nos da el Estado, no es algo que un gobierno decide concedernos. No, son algo que tenemos por el simple hecho de ser humanos. Ya existían mucho antes de que se escribiera la primera ley, la primera Constitución. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, donde esta idea filosófica aterriza. Nino la divide en tres pilares fundamentales. El primero, la inviolabilidad. ¿Qué significa? Pues muy sencillo, que una persona no puede ser sacrificada por el bien de otros. No somos piezas en un tablero. El segundo es la autonomía, la libertad de cada uno para elegir su propio plan de vida, eso sí, siempre que no fastidie a los demás. Y por último, la dignidad, que se nos debe tratar y juzgar por nuestras acciones, por nuestras decisiones y no por cosas que no podemos controlar. Estos tres conceptos, inviolabilidad, autonomía y dignidad, son juntos la base de todo. Perfecto. Tenemos la filosofía, la idea, que es preciosa. Pero, ¿cómo pasamos de la teoría a la práctica? ¿Cómo se convierte todo esto en algo real, en una herramienta que un abogado pueda usar en un juzgado? Bueno, pues aquí es donde surge un debate clave, una especie de choque entre dos formas de verlo. Por un lado está la visión del filósofo, la de Nino, que dice, mira, los derechos existen porque son moralmente correctos, punto. Pero claro, luego llega el jurista, como Eduardo Rabosi, y te dice, sí, eso está genial, pero en un tribunal de justicia, con la moral no ganas un caso. Lo que necesitas es un papel, un texto legal que lo ponga por escrito. Y ese es el salto fundamental, pasar de la idea a la ley. Del debería ser al está escrito que es así. Y entonces llega 1948, un año clave. Aquí, la visión del jurista, la de tener algo escrito, gana la partida. Pensemos en el contexto. El mundo acaba de salir de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, y en ese momento las naciones se ponen de acuerdo para crear estos dos documentos fundamentales. Y esto no fue solo un gesto simbólico, fue mucho más. Fue la creación de un estándar global. Por primera vez en la historia, quienes defendían los derechos humanos tenían en sus manos textos concretos, internacionales, a los que poder agarrarse. Vale, ya tenemos el marco global. Ahora vamos a hacer zoom. Vamos a dejar el escenario mundial para aterrizar en un país concreto, en Honduras, donde todos estos principios tan importantes se pusieron a prueba de la forma más dura y extrema que podamos imaginar. Nos vamos a los años 80. Centroamérica es un polvorín político, y en medio de todo eso, Honduras se ve sumida en lo que el propio texto denomina una guerra sucia. Y ojo, porque esto no era una guerra convencional entre ejércitos, no. Era algo mucho más siniestro, un terrorismo represivo interno. ¿Qué significa esto? Pues violencia sistemática, desapariciones forzadas y, lo peor de todo, a menudo orquestadas por el propio Estado contra su gente. El resultado de todo esto, como es de imaginar, fue un clima de miedo absoluto y de impunidad total. Si te pasaba algo, ¿a quién acudías? Los sistemas nacionales, los tribunales del país, simplemente no funcionaban o miraban para otro lado. No ofrecían ninguna protección. Y es en ese vacío, en esa desesperación, donde nace la necesidad urgente de encontrar algo más, un sistema legal superior que pudiera por fin hacer que los responsables rindieran cuenta. Y ante esta crisis, ¿qué se podía hacer? Pues empezó a gestarse una estrategia de justicia muy inteligente, una que atacaba el problema desde dos flancos a la vez, usando tanto las leyes del propio país como el derecho internacional. Y aquí tenemos la estrategia, que la obra detalla a la perfección y que es, la verdad, brillante. Los activistas y los abogados empezaron a luchar, como decíamos, en dos frentes simultáneos. Por un lado, el frente interno. Usaban la propia Constitución de Honduras, sus propias leyes, para exigir derechos. Pero claro, cuando ese sistema nacional fallaba, que era lo más habitual, no se daban por vencidos. Ahí es cuando activaban el segundo frente. Daban el salto a la arena internacional.
Era, en toda regla, un ataque legal por partida doble. Y si queremos ver el poder real de esta estrategia, no hay mejor ejemplo que el caso de Ángel Manfredo Velázquez. Una historia terrible, la de un estudiante que fue secuestrado y desaparecido por las fuerzas del Estado. Pues bien, su caso no se quedó en Honduras, llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se convirtió en un antes y un después. Y es que no fue una simple victoria legal, no, fue la primerísima vez en toda la historia que esa Corte dictaba una sentencia condenando a un Estado. Fue un momento histórico. De repente la justicia internacional dejó de ser una bonita idea en un papel para convertirse en un martillo, en una herramienta real y efectiva para exigir responsabilidades. Entonces, visto todo esto, ¿cuál es la importancia real de esta obra? ¿Por qué es tan crucial tener estos marcos legales bien explicados, bien codificados? ¿Qué legado nos deja todo esto? Creo que esta cita del rector universitario lo clava. Lo que nos viene a decir es algo fundamental. Proteger los derechos de una sola persona nunca es un acto individual, aislado. Es mucho más. Es que es la base, el cimiento para la paz y la estabilidad de toda la sociedad. La injusticia contra uno, nos dice, es como plantar una semilla que tarde o temprano acabará generando violencia y conflicto para todos. Así que, al final, esta obra es mucho más que un simple análisis jurídico. Es casi un manual de instrucciones, una hoja de ruta práctica. Lo que hace es demostrar paso a paso cómo el derecho internacional, los tratados y las sentencias anteriores se pueden transformar en herramientas reales para defender a la gente, sobre todo a los más vulnerables. No es teoría abstracta, no, es una guía para pasar a la acción. Y esta historia, que ocurrió en Honduras, nos deja sobre la mesa un desafío que es completamente universal y que, desde luego, sigue tan vigente hoy como siempre. La pregunta final es esa. ¿Cómo podemos asegurarnos de que los derechos que tan bien suenan en las leyes se conviertan en una realidad palpable, en el día a día de cada persona? Esa lucha, la de convertir el papel en realidad, es una lucha que continúa en todas partes del mundo.